Y a las 8:11 de la mañana vamos a hablar de uno de los temas que veníamos tocando hace algunos instantes en Noticias Caracol y tiene que ver con el tema de el sinsabor que hay en los bares, en los restaurantes, en algunos de los negocios que mueven la industria de la gastronomía y que han arrojado unas cifras realmente preocupantes en torno a lo que está ocurriendo con el trabajo, productividad y con este importante sector de la actividad económica de nuestro país. Guillermo Gómez es el presidente de ACODRES, que es una de las asociaciones, agrupaciones que reúne a buena parte de los afiliados y comerciantes de ese sector. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan Diego, a toda la audiencia de Noticias Caracol. Empecemos hablando de los datos que han tocado y muestran el grado de dificultades por las que atraviesa este sector. ¿Cuántos se han quebrados prácticamente, cerraron ya sus puertas y eso cuántos empleos significa destruidos? El veto obligatorio forzó a que el 76% de los negocios de la industria en el país tuviera que cerrar. De este grupo ya son 10.000 de los que tenemos reportes que tomaron la decisión de no volver a abrir. Es cierre definitiva y esto implica una destrucción aproximadamente de 45.000 empleos. 45.000 empleos. ¿Cuántos negocios de estos tuvieron que cerrar sus puertas? Tengo entendido que el 76%. Sí, porque el negocio de la gastronomía gira en torno a la interacción social. Nosotros no somos simples vendedores de comida preparada, sino que concebimos todo un concepto de atención, de servicio, de ambiente, en donde confluyen los momentos más importantes de la vida de las personas, sea en una jornada diurna, como lo atiende un restaurante, o en una nocturna, como lo puede atender un bar o una discoteca. En ese sentido, solamente al quedar restringida la operación vía domicilios, el 4% de los negocios en el país son capaces de atender esta modalidad, que hay que decir, no reportan los ingresos suficientes para sostener el negocio en el mediano y largo plazo. Hay un número de negocios formales que incluyen restaurantes, bares y demás, 17.000 y 73.000 de toda la actividad económica informal. Pero eso, para que lo discriminemos un poco, incluye, por ejemplo, en los negocios formales, franquicias, grupos de restaurantes como Takami, que tiene varios negocios, cadenas como Crepes and Wafers, restaurantes. El 20% es formal, el 80% es informal y comprendería lo que son las ventas de restaurantes tipo corrientazo o empanadas callejeras. También se contabilizan aquí las pastelerías y las cafeterías. Todo eso es lo que comprende la industria de la gastronomía y está duramente golpeada. Sí, por supuesto, porque no solamente estamos hablando, como bien los mencionas, de los modelos industriales y de negocio más sofisticados, más robustos, sino de una economía popular enorme, que la gastronomía le abre la posibilidad a muchas personas que tratan de buscar la subsistencia de sus familias, de poder hacerlo en las calles y como sucede en muchas partes del mundo. Y además de ello, es muy importante destacar que el patrimonio inmaterial de la mayoría de los municipios de Colombia se manifiesta a través de la gastronomía. De ahí que tenemos un grupo muy importante de portadores de tradición, en su mayoría mujeres, que son las que han conservado las recetas que por generaciones han desarrollado las diferentes culturas del país, de tal manera que es una industria, es un sector en el que confluye todas las capas sociales, socioeconómicas de Colombia. Sí, hablemos de uno de los, tal vez, platos que más mueve la economía popular de Colombia y está duramente afectado, golpeado. Uno creería que son las ventas de empanadas, de fritos, en fin, pero no, es las salchipapas, todos los negocios que tienen relación con este tipo de plato o de comida están en crisis. Explíquenos eso. Sí, es un tema muy interesante en la dinámica de la economía popular, dado que la preparación de la salchipapa no requiere
mayores conocimientos o mayores procesos. Elaborar una arepa de huevo, elaborar una empanada lo tiene, la salchipapa no. Entonces, esto le permite a muchas personas de zonas populares de todas las ciudades del país su subsistencia. Entonces, se abren en los barrios populares establecimientos especializados en salchipapas, donde le pueden aplicar una variedad de salsas, dependiendo de la zona del país, le agregan ciertos ingredientes y lo hacen muy bien. Y es un plato muy apetecido en la vida cotidiana de muchos barrios del país. Y por supuesto, al darse esta situación, se cierran y con ello la posibilidad de subsistencia de muchísimas familias que giran en torno a este plato, que lo tenemos identificado como el más relevante en la economía popular, lo cual no quiere decir que las empanadas, las arepas de huevo, los salpicones no jueguen también un papel importante. Pero digamos que esa facilidad de preparación es la que permite que personas que en determinado momento quedan por fuera del mercado laboral puedan acudir a la preparación de alimentos para subsistir y lo hacen a través de platos que se vuelven muy típicos de la idiosincrasia y de la cotidianidad de nuestro país. Estos negocios, los formales, generan 500.000 empleos directos, indirectos, por toda la cadena de proveedores de alimentos y demás. 1.000.000 de empleos. Y todos los establecimientos que hacen parte de la actividad económica también informal generan otro tanto de 1.000.000 de empleos aproximadamente. ¿Qué proponen ustedes en medio de esta crisis para salir, superarla? Bueno, nosotros hemos agradecido la permanente atención del gobierno nacional, que reaccionó rápido frente a esta situación. Nosotros pudimos percibir muy rápido por afiliados nuestros que tienen puntos de venta en países críticos de contagio como China y España, lo que se nos venía encima, y la verdad que el gobierno reaccionó muy rápido. Sin embargo, las medidas tomadas no ayudan a salvar los empleos y las empresas, porque hemos focalizado como el gran propósito nacional el poder tener empleos y empresas vivos al final de... Y por esa razón hemos concretado una petición que la hemos presentado al propio gobierno, Bueno, al Congreso de la Guillermo, República, lamentablemente tenemos... para subsidiar... tenemos Señor. No, es que tuvimos una dificultad en la comunicación y perdimos el contacto durante unos segunditos, pero tranquilo, termine la idea. Bueno, en concreto es que se puedan subsidiar las nóminas de salarios de hasta 5 mensuales legales vigentes por un periodo de 3 meses. Lo otro, que el Ministerio del Trabajo pueda permitir que unilateralmente se recorten las jornadas para poder conservar los contratos, y necesitamos una ayuda con el tema de arriendos. Entendemos que el gobierno haya dejado esto a la libre negociación, pero esto es un tema que no se ha dado y nos aliviaría un poco poder tener un IVA transitorio del 0% en arriendos y en la parte tributaria poder aplazar el pago de impuesto de renta 2019, que no nos cobren el anticipo de este año ni la retención en la fuente a las empresas afectadas, porque evidentemente no va a haber generación de ingresos en lo que queda del año. Claro, este sector mueve cerca de 8.4 billones de pesos al año. La palabra reinventarse dentro de la estrategia para salir y buscar soluciones, ¿cabe dentro de su sector? Es una excelente pregunta, Juan Diego, porque es una palabra que no cabe. Los restaurantes obedecen su operación a un concepto que es convocante de personas. Entonces, lo que hemos tenido que hacer, los pocos que cuentan con recursos para atender el mercado, es adaptarnos al canal de domicilios. Siendo este insuficiente, porque apenas representa el 12% de lo que se vendía antes del aislamiento, le hemos también pedido al gobierno nacional que permita en este proceso de reactivación las modalidades de venta de take-out y drive-in. ¿Esto qué quiere decir? Que así como una persona por núcleo familiar puede recoger medicamentos o víveres,
pueda también hacerlo con alimentos preparados. También hay que tener en cuenta que no todas las personas cocinan, hay personas en condición de discapacidad que no lo pueden hacer y nosotros que lo estamos haciendo a pérdida, pero con todo el amor y la ilusión de no dejar caer nuestros negocios, estamos en disposición de seguir ofreciendo nuestros menús, nuestros productos a esa clientela que, vuelvo e insisto, ha encontrado los restaurantes el anfitrión para celebrar los grandes momentos de la vida. Entonces es más un tema de adaptarnos y confiamos que esta crisis se supere para que podamos volver a la normalidad. Los protocolos de bioseguridad Claro. ayudan a contener un contagio, pero el virus va a seguir y la sociedad va a tener que convivir con él y esperamos de verdad que la sociedad recupere su vocación social porque los restaurantes son un modelo que responde a esa vocación social que tenemos los seres humanos. El gobierno lanzó unos salvavidas para todos los empresarios y comerciantes. Uno de ellos, el primero, antes de entrar a discutir el segundo, Decreto 579, tenía que ver con la negociación o el arreglo que se pudiera hacer con los arriendos que se pagan. Para ustedes, ¿eso ha servido? ¿Les ha ayudado? ¿Han logrado hacer acuerdos con los arrendadores? Desafortunadamente no, Juan Diego. Creemos que el primer inconveniente es que el criterio de atender un alivio a los arriendos se hizo desde el Ministerio de Vivienda, que tiene un modelo de toma de decisiones para hogares. El criterio comercial es diferente. Estamos hablando de negocios donde las tarifas de los arriendos son muy altos dependiendo los sitios, especialmente los turísticos. Las zonas turísticas tienen unos cánones de arrendamiento altísimos y el decreto no ha logrado promover esa negociación, de tal manera que es muy importante que el gobierno siga considerando herramientas que lo estimulen. Escuchábamos esta mañana el caso de Gregorio Fandiño, que lo atendió Noticias Caracol, en donde explicaba cómo hacen falta incentivos para que el arrendador se solidarice y se ajuste a la realidad del inquilino. Nosotros como gremio insistimos que lo más valioso es conservar las buenas relaciones comerciales y por eso hemos planteado que los arrendadores, entendiendo que no es que no queramos pagar porque sí, sino que hay una situación de fuerza mayor, así el señor ministro de Trabajo insista en lo contrario, se solidaricen con nuestra realidad y el arriendo se pueda ajustar a las ventas del negocio, porque así como nosotros debemos asumir cargas sin tener ingresos, desafortunadamente al propietario de un bien que tiene todo el derecho de recibir su renta, debe ajustarse a una realidad económica. Pero si la posición del dueño del local es inflexible con el empresario, lo está acorralando y lo está llevando a la quiebra. Y si no hay una atención en el tema de arriendos, sobrevivir va a ser imposible. Sí, precisamente, ¿cómo se fija un arriendo o cuáles son los criterios? Porque según los datos de ustedes mismos, la verdad es que es sorprendente. El arriendo, solamente por establecer una idea, porque evidentemente es complicado, un promedio específico depende de la zona, del tipo de negocio, pero hay establecimientos que pagan 40 millones de pesos mensuales de arriendo e inclusive otros como un negocio famosísimo en el Parque de la 93 aquí en Bogotá, en una zona muy concurrida, hasta 140 millones de pesos. ¿Cómo se fija eso? ¿Y cómo se puede pagar un arriendo de ese tipo? Sí, es una situación de un peso enorme, tal vez porque la apariencia de los negocios los hace ver como tan generadores de riqueza, por decirlo de alguna manera, que entonces los propietarios de los locales establecen unas tarifas altísimas. Muchas veces el negocio, por preservar el valor de su marca, por preservar un prestigio, ha asumido esos costos exorbitantes, inclusive a pérdida. La realidad es que he llevado a pensar antes de esta crisis del COVID que nos debemos ajustar los modelos de negocio a unas tarifas de arriendos más realistas y eso ha llevado a que zonas que tuvieron un boom gastronómico en determinado momento se empezaran a desocupar porque esos cánones de arriendo, la verdad, son
desmesurados y no permiten la subsistencia de los negocios. Esto inclusive Juan Diego lo ve con mayor objetividad con las protestas del año pasado, finales del año pasado, que la industria había mostrado una recuperación en 2019, luego de 2 años de estancamiento serio. Se dañaron las expectativas de fin de año con los paros. Entonces los negocios de verdad a hacer una reflexión de que cómo, si vale la pena realmente sostener zonas, especialmente en Bogotá, que gozan de un alto prestigio comercial, pero que el costo del arriendo hace insostenible el negocio. Entonces, por eso fueron abandonando varios de estos puntos en muchos Sí. restaurantes y marcas emblemáticas, Guillermo, porque ante todo está la sostenibilidad. el 24% de algunos de estos negocios de restaurantes están funcionando con los domicilios. Eso les permite su subsistencia. ¿Y qué ha pasado con el segundo alivio, el salvavidas del gobierno de los créditos? No nos lo permite. Solamente el 12% de los ingresos originales de los negocios lo está reportando los domicilios. ¿Por qué insistimos en seguir abiertos vía domicilio? Primero, porque tenemos un compromiso con la sociedad de llevarle sus alimentos preparados. Esta es una necesidad social. Segundo, porque nuestra mayor preocupación son nuestros equipos de trabajo. Lo último que quiere un empresario es perder su equipo de trabajo. Y en la gastronomía es mucho más relevante este asunto porque tenemos una operación muy exigente. Aquí el esfuerzo del dueño es tan profundo como el de cualquier trabajador de la cadena de servicio. Entonces, ese 12% al menos nos permite sostener nómina. Y lo que esperábamos de los paquetes ofrecidos por el gobierno vía crédito es precisamente solventar los gastos para sostener la nómina. Desafortunadamente no resulta siendo ayuda a un crédito porque igual son recursos que vamos a tener que pagar prácticamente sin generar ingresos. No vamos a tener cómo. Entonces por eso hemos tenido que apelar a esta solicitud importante de buscar cómo se subsidia la nómina, al menos de los salarios más bajos, para no permitir el despido de personas, la destrucción de equipos de trabajo, de empleos. Eso sería el peor escenario frente a esta crisis. Colombia necesita cuidar los empleos y las empresas para que una vez superemos esto nos podamos reactivar lo más rápido posible. Claro, pero una de las posibilidades que se plantea, y es indiscutible, que este sería el sector que estaría en el último lugar de la fila para reactivarse y darle reapertura, regresar a la actividad y productividad. Y algunos de ellos, por ejemplo, han considerado que podrían prestar el servicio en un restaurante si tienen 20 mesas, habilitando solo 10 para garantizar, por ejemplo, el distanciamiento físico y demás. ¿Ustedes hasta cuándo aguantarían, por un lado, y segundo, ese tipo de alternativas sí les garantiza la supervivencia? Bueno, realmente no aguantamos más y por eso es que Acodres empieza a recibir estos reportes tan preocupantes de decidir el cierre definitivo de un establecimiento. Nuestra caja es muy vulnerable, es muy corta, en promedio resiste 16 días y ya completamos un mes. Sin embargo, luchamos por la supervivencia del sector y por eso es tan importante que el gobierno apruebe los protocolos de bioseguridad que hemos construido entre la ANDI, ACODRES y el propio gobierno para garantizar la salud de las personas. Y vamos a tener que sacrificar aforo, como muy bien lo dices, reducir la mitad de los espacios. Muchos negocios no van a ser capaces de sostener esa realidad porque desafortunadamente el fuerte del negocio es que las personas lleguen y se les sirva en la mesa. Sin embargo, creemos que ese 50% que no se va a poder ocupar con clientes en la mesa se puede complementar con estos servicios de take-out. El take-out es una modalidad que no funciona en Colombia, pero en países como Estados Unidos o varios países de Europa es muy conocido. Entonces, tal vez esa adaptación al take-out, a poder preparar para llevar, que el cliente se lo lleve y no lo consuma en el sitio, nos podría ayudar a compensar un poco esa pérdida muy grande de clientes
y por eso confiamos que con este proceso de autocuidado inteligente, donde el cliente asume una responsabilidad en la protección de su salud personal y nosotros como empresarios ponemos la otra parte, garantizando una inocuidad de alimentos y una higiene que ayuda a Ese subsistir a la Guillermo industria. Gómez de Asocodres, que es... Sí, bueno, pues Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, por explicarnos la difícil situación que están ustedes afrontando en medio de esta pandemia. Es el gremio que reúne a los restaurantes, bares, pastelerías, cafeterías, de la industria de la gastronomía en nuestro país que, bueno, genera un importante indicador de productividad y de empleo en nuestro país. Gracias por el contacto. Feliz mañana. Feliz mañana, Juan Diego, y fe en Colombia. Unidos saldremos adelante.